considerándoles que estén bien ustedes de salud, sus familias. Hoy vamos a tener, digamos, una sesión un poco más larga, ¿no? Hasta la 1 de la tarde. Un poco la idea es ir avanzando en el estudio de los estados financieros y comenzar a ver ya algunas herramientas justamente para el análisis de esos estados financieros. Okay. Ayer estuvimos revisando a manera de introducción un poco las diferentes dimensiones que se deben tomar en cuenta cuando una empresa va a realizar o tomar decisiones con respecto a sus inversiones. Y bueno, decíamos la dimensión estratégica, la más importante, quizás la que va a definir finalmente si la empresa toma la decisión de invertir o no. También muy importante la dimensión financiera, ¿no? Decíamos, puede haber proyectos que no generen rentabilidad a la empresa y que yo por estrategia de la misma decida hacerlos, pero finalmente toda la empresa en su conjunto debe ser rentable financieramente, si no, no es sostenible. Y ahí veíamos las dos formas de crear valor para los accionistas. No sé si alguien recuerda las dos formas en que se pudiera crear valor financiero a los accionistas. Si alguien recuerda cuáles eran esas dos formas. Ok, Gladys, el uno, aumentar el valor de la empresa, ¿no? Que pudiera ser a través de una valoración de la empresa. Ok, y la segunda, no, referida a la dimensión financiera. El pago de las deudas de los accionistas. El pago de muy bien, Andrea y Norma. Muy bien, Jocelyn, el pago de dividendos a los accionistas, ¿no? Esas son las dos formas. A través del aumento del valor del capital, lo que ha invertido el accionista en la compañía, y decíamos, eso es muy fácil cuando una empresa cotiza en bolsa de valores, ¿no? Porque es el valor del precio de la acción en el mercado, que va subiendo. Ahí va ganando valor financiero para el accionista, ¿no? Y la segunda es el pago de dividendos cuando la empresa genera utilidades, ¿no? Muy bien. Luego teníamos la dimensión de riesgos. Ahí decíamos muy importante tomar en cuenta estos riesgos, cuantificarlos, probablemente elaborar escenarios. Hay riesgos positivos o que me afectan positivamente y otros riesgos que me afectan negativamente. Debemos ponerle mucha más atención a los que me afectan negativamente, ¿no? Y decíamos siempre va unido a una probabilidad de ocurrencia, ¿no? A una probabilidad de ocurrencia. Mientras más alta es la probabilidad de ocurrencia, obviamente debo ponerle más atención a ese tipo de riesgo. Y finalmente, la política económica que decíamos, las políticas que toma el gobierno en todos los aspectos, ¿no? En temas laborales, tributarios, arancelarios, institucionales, ¿no? Los acuerdos ministeriales, etcétera, que pudieran también afectarnos directamente, ¿no? Luego mencionamos algunos temas con respecto a las diferencias y a la complementariedad que debe haber entre las contabilidad y finanzas, ¿no? La contabilidad es el principal insumo que tienen las áreas de finanzas para la toma de decisiones. Y vimos ahí algunas diferencias, ¿no? El tema financiero, de análisis financiero, que también lo vamos a estar viendo, necesita ese input contable que esté bien hecho, ¿verdad? Que esté cumpliendo con todas las normas y que esté a tiempo sobre todo, ¿verdad? Y que esté a tiempo para poder tomar decisiones en el momento adecuado.
También vimos el problema de agencia, un poco el conflicto de intereses que pudiera haber entre los accionistas y administradores. Digamos, ya vimos el primer ejemplo de Enron, ¿verdad? Donde, digamos, los administradores toman decisiones en función de sus propios intereses y no de los intereses de la compañía. Y decíamos que en cierta forma un costo que debe incurrir los accionistas para disminuir este problema de agencia es justamente los temas de auditoría, ¿no? Auditoría interna, auditoría externa, para poder de cierta forma, digamos, estar razonablemente seguros que la información financiera que se presenta es la adecuada. Y bueno, vimos ahí algunos temas de justamente análisis de riesgo, el riesgo país, ¿no? Que está muy alto en el caso nuestro, el riesgo sector, el riesgo empresa, el efecto que tiene el riesgo sobre la rentabilidad esperada, ¿no? A mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Y también la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo cuando se hace un análisis financiero. ¿Quién se acuerda cuál es la principal diferencia financiera entre corto y largo plazo? La principal diferencia financiera es el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo hablar de, digamos, un proyecto de inversión a 5 años que un proyecto de inversión a, digamos, a un año, porque el valor del estaríamos haciendo mal si acumulamos todo el flujo acumulado durante el periodo de 5 años, porque cambia, digamos, de acuerdo a la tasa, digamos, a una tasa que se establezca el costo de capital en el corto plazo. No sé si Oh, está. muy bien, Norma, sí, correcto. El valor del dinero en el tiempo, ¿no? En el corto plazo, aunque no es exacto, pero en el corto plazo se asume, ¿verdad? Convencionalmente se asume que el valor del dinero tiene, el dinero, pero tiene un mismo valor en enero, en febrero, en noviembre, en diciembre. O sea, se asume. Repito, no necesariamente es exacto, pero se asume eso. En el largo plazo no. En el largo plazo, efectivamente, los dólares de cada año tienen diferente valor. Y si yo quiero sumarlos, ¿verdad? Tendría que llevarlos en el tiempo a un mismo periodo, ¿no? Por ejemplo, traerlos a valor presente, al año cero. Entonces, ahí sí los puedo sumar. Pero si no, tienen diferente valor a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es la principal diferencia. Muy bien, vamos a continuar con el tema de WorldCom, ¿verdad? Que era el segundo casito que habíamos revisado ayer, que no terminamos de analizarlo. Así que no sé si alguien me pueda comentar cuál era el mecanismo por el cual no estaba haciendo bien las cosas. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Fernando. Fernando Vaca. Bueno, lo mismo que la empresa anterior, el mismo caso, maquillando, maquillando para los inversionistas, solamente que ellos lo que hacían era llenarse activos y ponerlos en una cuenta 1904 para que se infle esa ahí y mandarlo a amortizar y que no refleje en las utilidades. Entonces lo que hacía era que todo lo que gastaban era inflándolo ahí y lo mantenían para mostrar unas grandiosas utilidades, pero lo que no sabían es que esas amortizaciones en algún momento se tenía que volver a gasto, cosa que ahí empezaron a hacer las pérdidas millonarias. Y otro punto también que vi es que al momento de invertir en el gasto operativo, obviamente esas utilidades las iba las iba disminuyendo me imagino, para evadir impuestos o repartirlas a sus empleados. Ok, ok. Sí, efectivamente, el mecanismo era un poquito diferente del caso anterior, ¿verdad? En el caso anterior vimos que lo que estaban haciendo eran ingresos extraordinarios, ¿no? Acá lo que estaban haciendo era pasar gastos de operación al activo, ¿verdad? Como que fueran inversiones. Y en términos generales, luego lo vamos a ver en detalle, pero en términos generales, ¿cuál pudiera ser una diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión?
¿Cuál pudiera ser una diferencia entre un gasto y una inversión? Obviamente el gasto, de la inversión. sí. Hola. Oh, perdón, a ver, Santiago. Gracias, buenos días. De la inversión yo espero obviamente tener un dividendo futuro, un mejor costo o un mejor valor de ese activo en el tiempo. Y el gasto pues obviamente como su nombre lo indica, se sale del arca de la compañía en el presente. Afecta directamente al ejercicio de ese año. En cambio, una inversión es con la finalidad de tener una rentabilidad de futuro. Ya, ok. Sí, el gasto, ¿verdad? Está asociado a un solo periodo, ¿verdad? En el periodo en el que se incurre, ¿ok? Y una inversión, que se lo va a poner, digamos, en el activo, el gasto va directamente al estado de pérdidas y ganancias. La inversión, en cambio, yo estimo que va a tener una duración de más de un año, ¿ok? El segundo punto también, la inversión pudiera, digo, digamos, a veces hay inversiones que no resultan, pero pudiera generar una rentabilidad en los diferentes periodos en los cuales yo voy a tenerlo, ¿ok? El gasto no, el gasto va al estado de pérdida de ganancia en el mismo periodo, ¿no? Ok, el gasto no genera utilidad necesariamente, correcto. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Gasto que debía ir directamente al estado de resultados, ¿verdad? Lo estaban poniendo en activo para, como decía Fernando, amortizarlo en el tiempo. Ahí, por ejemplo, simplemente para poner un ejemplo, si yo tengo un vehículo, ¿verdad? Y le doy un mantenimiento periódico, preventivo, ¿verdad? Le cambio el aceite, digamos, le hago limpieza de inyectores, le reviso la batería, bueno, todo lo que debería hacer le cambio el filtro de aire, el filtro de combustible, todo lo que debería hacer para mantenimiento del vehículo, eso es un gasto, ¿okay? Eso es un gasto. ¿Cuándo pudiera ser una inversión, verdad? Si al cabo de un tiempo yo le hago, supongamos, digámoslo, la reparación del motor, ¿no? Términos criollos, bajarle el motor. La reparación del motor. Vendrían a ser proyectos a largo plazo, bro. Sí, correcto, a largo plazo. Pero en el ejemplo que ponía, ¿verdad? Si yo le hago la reparación al motor, ese ya no necesariamente es un gasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacerle la reparación del motor, yo le estoy ampliando la vida útil del activo, ¿verdad? Es decir, si la vida útil era, qué sé yo, de 5 años, y a los 5 años le reparo el motor, probablemente yo ese auto lo vaya a tener, supongamos, 5 años más. Le hago la reparación integral del motor. Entonces, ese no es un gasto. ¿Por qué? Porque, repito, estoy ampliando la vida útil del activo por un periodo mayor a un año. Entonces, esa reparación del motor no va a ir a gasto, sino que va a ir a inversión, ¿verdad? Repito, por esta característica que es diferente, ¿no? En el caso de WorldCom, no nos dice explícitamente qué era, ¿no? Pero nos dice directamente que es un gasto, que no era una inversión. Entonces, ustedes, digamos, fíjense, simplemente para tener los números en la cabeza, ¿no? 3.850 millones de gastos, no lo pongo en el gasto, sino que lo pongo en la inversión, ¿verdad? Y supongamos, simplemente para hacer un ejercicio matemático, y supongamos que esa inversión yo la pongo a depreciar a 10 años, ¿no? Por lo tanto, me toca depreciar 385 millones. ¿Ok? Entonces, imagínense, en el primer año, en lugar de enviar a gastos 3.850, ¿verdad? Envío solo 385. ¿Sí? Entonces, automáticamente
yo estoy inflando mi utilidad en un poco menos, números redondos, 3.500 millones. Automáticamente, eso, o sea, no hice nada extraordinario en cuanto a la operación, simplemente es un movimiento contable, ¿no? Fraudulento, por supuesto, pero un movimiento contable, ¿no? Saqué 3.850 millones del gasto y solamente puse 385. Automáticamente inflé la utilidad en 3.500 millones. Entonces, de nuevo, ¿no? Este movimiento contable esconde la realidad financiera de la empresa e infla las utilidades y por lo tanto infla las expectativas, ¿no? Entonces, la segunda parte, ¿cómo quizás pudimos o pudieron en ese entonces darse cuenta o tener alguna señal de que algo no estaba bien? Ok, Jocelyn, sí, uno es el retorno que pudiera haber, recuerdo, pudiera haber. No necesariamente todas las inversiones me van a dar retorno, en eso consiste el riesgo de las inversiones. Pudiera darme la inversión un retorno. Y lo otro es el plazo, ¿verdad? El gasto solamente va en el periodo en que se incurre, en cambio la inversión tiene un periodo mayor, ¿no? De más plazo, de más años. Ok, ¿cómo pudimos o cómo pudieron darse cuenta alguna señal, algún indicador que me alerte de este movimiento? Yo creería que el ajuste por reclasificación que tuvieron que haber hecho contablemente. Bueno, ok, si lo habían puesto primero como gasto y luego lo reclasificaron. Pero asumamos, bueno, está bien, es correcto, pero asumamos, importante, ¿ah? Siempre, si hay muchas reclasificaciones, también es una señal de alerta de que algo no estamos haciendo bien al inicio o en la reclasificación. Pero también pudieron haberlo puesto desde el principio como inversión, ¿no? Considerando que no querían que haya esa reclasificación. Se dispararon las utilidades, sí, ok, Ariana, un buen punto. Decir, bueno, ¿de dónde están viniendo tantas utilidades? Ok. ¿Qué más? ¿Qué con respecto a las inversiones? Era la empresa que más invertía a referencia de la industria. Exacto, nos dan esa referencia en el caso. Revisar justamente el tema de las inversiones, es decir, bueno, ¿y por qué estamos invirtiendo tanto? ¿En qué estamos invirtiendo tanto? ¿Dónde están, no sé, pues los activos, las plantas, las maquinarias, ¿verdad? No eran montos pequeños, eran montos muy grandes, ¿no? Y lo hicieron varios periodos. Entonces, digamos, ahí hay, digamos, un indicador, ¿no? Que sí llama la atención y decir, bueno, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿Por qué estamos invirtiendo tanto? De nuevo, la alta dirección estaba al tanto de los movimientos fraudulentos, pero quizás, digamos, los accionistas decir, bueno, ¿dónde están esas inversiones, verdad? ¿Dónde están las nuevas operaciones, las nuevas plantas, las nuevas fábricas, las nuevas maquinarias, etcétera? En lo que se está usando ese dinero, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, fallaron los controles. Siempre tener en cuenta estos mecanismos, ¿no? Estas señales de alerta, que lo vamos a estar viendo hoy a través justamente de la medición de indicadores, y que nos llaman la atención o que saltan y que pudieran alertarnos acerca de estos movimientos, ¿no? En otras palabras, profe, sería que no se detallaba, por ejemplo, no sé, según el ejemplo, no se detallaban los gastos que ellos realizaban, en otras palabras, por resumirlo así. Claro, pero en realidad, como lo estaban poniendo en inversiones, un poco es detallar justamente cuáles son esas inversiones, ¿no? Porque, repito, no son $1.000, $2.000, no, son 3.850 millones. Y, bueno, ¿dónde están esas inversiones? Es un poco, y claro, como quizás se confiaron, ¿no? Las utilidades estaban bien, el precio de la acción estaba subiendo, todo era una historia muy, muy feliz para todos. Nadie reclamó, nadie se preocupó, ¿no?
cuando las cosas van bien, podemos confiarnos y saltar y dejar de ver estas alertas, ¿no? Ok, como ustedes leyeron al final, por estos casos y algunos otros que también se dieron, ¿no? Se creó en el Congreso de Estados Unidos esta acta, Sarbanes-Oxley, que yo acá en Ecuador la he visto en un par de ocasiones, empresas multinacionales, ¿no? Que hacen firmar a los dos más altos responsables, ¿no? El CEO de la empresa, ¿no? El gerente general, el presidente de la empresa, el director general, y el responsable financiero, ¿no? El CFO. Hacen firmar esta acta que, desde el punto de vista legal, aquí en Ecuador no tiene, digamos, un sustento o no tiene una formalidad expresa en nuestras instituciones, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Es decir, cualquier acto que vaya en contra de alguna norma, alguna ley, etcétera, fraude, por supuesto, las dos personas van a tener que, digamos, ser responsables en Estados Unidos, ¿no? Repito, lo he visto un par de veces acá con multinacionales que hacen firmar esta acta, aunque repito que aquí en Ecuador no tiene un sustento legal, pero igual, no es un compromiso serio de que se va a cumplir con todas las normas antifraude y anticorrupción que obviamente las multinacionales tienen en sus políticas, ¿no? Pero se lo podría aplicar ya en Estados Unidos en ese caso, ¿o no? Sí, en Estados Unidos sí, claro. Estados Unidos tiene total vigencia. En Estados Unidos tiene total vigencia. Hacia aquí en el Ecuador no tenga ninguna validez, igual en todo caso lo podrían, si no lo sancionan aquí, lo podrían llevar a otras instancias allá, sería, ¿no? Exactamente, exactamente. Digamos, ese es el objetivo de la firma de esos documentos, ¿no? Aquí. Ok. Vamos a continuar con nuestra... Bien, ahora vamos a revisar los estados financieros, ¿no? Y vamos a trabajar básicamente con tres estados financieros, ¿no? Llamado balance general o estado de situación, el estado de resultados o estados de pérdidas y ganancias, y el flujo de caja o flujo de efectivo. Estos tres estados financieros se complementan, tienen su importancia cada uno. Nos da una información diferente de la compañía, ¿no? Cada uno ve una parte de la compañía y nos da información financiera de la misma, ¿no? De esa parte que analiza. Por supuesto que son obligatorios para toda empresa, no es que es opcional si quiero, no es obligatorio. Y debo presentarlo todos los años. Aquí en Ecuador el periodo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre. Debo reportarlos por el periodo contable todos los años, tanto a la superintendencia de compañías como al servicio de rentas internas, ¿no? Al final el objetivo de estos estados financieros es reflejar la realidad financiera de la compañía, ¿no? Exactitud no puede haber, no va a haber, no es el objetivo tampoco, ¿verdad? Aunque los estados financieros obviamente lo tengamos en centavos, pero exactitud con respecto a la realidad es muy difícil, ¿no? Porque siempre van a haber consideraciones, supuestos que asumimos en el momento de contabilizar transacciones y que eso hace que con esas subjetividades que estar exactamente en la realidad sea imposible, ¿no? Entonces lo que se busca es que los estados financieros estén lo más cercano, ¿no? Razonablemente a la realidad, ¿ok? Durante mucho tiempo, ¿no? Diría quizás hace 40, 50 años, no, un poco más, 60, 70 años,
en la llamada revolución industrial, ¿verdad? Se pensaba que una empresa, y por la característica de la revolución industrial, ¿no? Las grandes fábricas, se pensaba que una empresa valía en función de sus activos. O sea, se le daba más importancia al balance general. Entonces, una compañía, mientras más activos tenga, era más valiosa, digamos, ¿no? Con el transcurrir del tiempo, obviamente comenzaron a darse también empresas ya no solo de la parte industrial, sino empresas de tipo comercial o empresas de tipo servicios, ¿verdad? Y comenzó a darse más importancia al estado de resultados. Es decir, una empresa vale o valía más en el momento que generaba utilidades. O sea, estaba bien el tema de los activos, ¿verdad? Pero pudiera haber empresas que no tengan gran cantidad de activos, pero que tengan una gran cantidad de utilidades. Entonces decía, bueno, también, o en ese momento decía, más importante es tener utilidades que tener solamente activos, ¿no? Pero últimamente yo diría, quizás a partir de la creación de estas empresas de tecnología, ¿no? Quizás ya hace unos 20, 30 años, eh, sobre todo en telecomunicaciones, ¿no? Empresas de tecnología básicamente, se vio que realmente la valoración o el valor de una compañía iba a estar en función de su flujo de caja, del flujo de efectivo que pudiera generar. Yo puedo tener una compañía que no tenga muchos activos, yo puedo tener una compañía que no genere muchas utilidades, ¿verdad? Pero que genera una caja, un efectivo muy grande. Entonces, hoy digamos, se le da, sobre todo para valorar empresas, ¿no? Se le da mucho mayor valor a estas empresas que generan una gran cantidad de flujo de efectivo, ¿no? Ahora, no quiere decir eso que entonces, solo vamos a trabajar con el flujo de efectivo. No, no. Es importante tener un balance general sano, es importante tener un estado de resultado sano, y eso me puede llevar a tener un flujo de efectivo también valioso. Y decía que es importante los tres estados financieros, son importantes los tres estados financieros porque ven una parte diferente de la compañía, ¿verdad? Entonces me dan indicadores, me dan señales de la salud financiera de la compañía en varios aspectos. ¿Okay? Los objetivos de los estados financieros, proporcionar información útil a los tomadores de decisiones, tomando en cuenta la situación financiera de la compañía, ¿no? Entonces, mientras mejor información yo tenga, más cercana a la realidad, por supuesto voy a tomar mejores decisiones. Y también, por supuesto, es una evaluación que se hace al administrador, ¿no? A la gerencia, con respecto a cómo está manejando la compañía en función de esos estados financieros, ¿no? Digamos, es la evaluación que hace la junta de accionistas o la junta directiva digamos, al gerente general, al administrador de la compañía, acerca de cuáles son los resultados de la misma. ¿No están viendo la pantalla, la presentación? Yo creo que sí. Sí se ve la presentación. Alguien me escribió de que no se veía. Perdón. Eh, Gladys. Sí, sí estoy mostrando, pero y me dicen algunos que sí las están viendo. ¿Qué puedo hacer? A ver, me va a salir y voy a volver a mostrarlas. ¿Ok? Por si acaso eso ahí funcione. Eh,
Ya, ok. Está bien, Gladys. Igual, ya ahorita la saqué y la volví a poner por si acaso haya sido eso, ¿no? Ok, entonces esos serían los objetivos del estado financiero, ¿no? Tomar decisiones con la información adecuada, ¿no? La información contable adecuada, y la evaluación a la gerencia que va a hacer la junta de accionistas o la junta directiva, ¿no? Ok. Entonces, veamos cada uno, sin entrar en detalle en cada cuenta, pero sí tener una visión general de cada uno de los estados financieros, ¿no? Pero el estado financiero, el balance general o estado de situación, es un estado financiero que me refleja básicamente, ¿no? Está relacionado con la propiedad y el financiamiento. ¿Ok? O sea, la propiedad, ¿de qué es propietaria la empresa? ¿Verdad? ¿Qué le pertenece? ¿Qué está a su nombre? ¿Verdad? Si hablamos de vehículos, maquinarias, activos, terrenos, edificios, etcétera, ¿qué está a su nombre? ¿Qué es de su propiedad? ¿Verdad? Obviamente, si el accionista tiene un carro a su nombre, eso, digamos, no está en el balance de la compañía, porque no está a su nombre. O sea, cuando hablamos de activos, estamos hablando de la propiedad de la empresa, ¿no? Y la contraparte, que es el financiamiento. Y ahí tenemos dos opciones, ¿no? El financiamiento que le llaman financiamiento externo, no quiere decir que sea fuera del país, sino fuera de la compañía, ¿no? Y ahí tenemos el pasivo, ¿no? Financiamiento externo, el pasivo, y el financiamiento interno, que es el patrimonio o capital de la compañía, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento externo, estamos hablando de deudas, ¿no? Y ahí vamos a tener a nuestros acreedores, ¿ok? Y cuando hablamos de patrimonio, es la inversión que han realizado los accionistas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, repito, digamos como idea general, ¿no? El balance general está asociado a propiedad, ¿no? ¿Qué me pertenece como compañía? ¿Qué le pertenece a la compañía? Propiedad. Y financiamiento. ¿Cómo lo financiamiento? ¿De dónde tuvo los recursos para poder comprar esos activos? ¿Ok? Y ahí dentro de los activos podemos un poco dividir entre los activos circulantes y los activos fijos. Activos circulantes o activos corrientes. Y los activos fijos, ¿no? El activo circulante está asociado a la liquidez de esos activos, que se considera estos activos circulantes que se van a convertir en dinero en menos de un año, en el corto plazo, ¿no? En menos de un año, activos circulantes. Los activos fijos no, los activos fijos yo espero tenerlos dentro de la compañía durante un plazo mayor a un año, ¿no? En el largo plazo. Los activos fijos, espero tenerlos más de un año, ¿no? Ahí tengo el tema de los activos fijos tangibles, ¿no? Y también los activos fijos intangibles. Este es un tema que, digamos, se ha revisado durante muchos años, ¿no? El tener un activo fijo intangible puede ser obvio el valor que puede tener ese activo fijo intangible, ¿no? Qué sé yo, Coca-Cola, ¿no? Obviamente nadie puede discutir que la marca Coca-Cola, la número uno en el mundo en cuanto a recordación, sobre todas las marcas, o sea, sobre todas las industrias, no solo de bebidas gaseosas, ¿no? Coca-Cola es la número uno de recordación en todo tipo de industria, ¿no? Es obvio que tiene un valor Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué le da valor a Coca-Cola? Bueno, la recordación de marca, su prestigio, su publicidad, la fórmula esta, que a mí me parece ser un mito, la fórmula mágica, digamos, de la bebida, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale Coca-Cola? La marca, ¿cuánto vale? Es difícil valorar. O sea, podemos tener 10 expertos, digamos, en valoración de marcas y estoy seguro que vamos a tener 10 resultados diferentes si se hace la valoración, cada uno hace la valoración de Coca-Cola. O sea, es complicado
Entonces, claro, yo puedo tener un valor intangible en marca, por ejemplo, es un ejemplo, pero ponerle un valor y justificarlo, ¿no? Porque tengo que justificarlo, se vuelve un poco complicado, ¿no? Una de las formas, por ejemplo, es el tema de las franquicias, ¿no? El tema de las franquicias. McDonald's vende, digamos, su marca a través de un contrato de franquicia, ¿no? Supongamos, digamos, un valor, vende su marca en $1 millón para poder explotar la marca 5 años, ¿ok? Entonces se firma el contrato, $1 millón solo por la marca. Aparte, digamos, son las inversiones en el local, la adecuación, la contratación de personal, etcétera. La materia prima es diferente. Solamente por poner, poder usar el letrero, la palabra McDonald's, ¿ok? $1 millón. Franquicia durante 5 años. Ahí hay una valoración formal, objetiva, ¿verdad?, de la marca. Yo sí puedo poner dentro de mi balance general, supongamos que yo soy el franquiciado, yo sí puedo poner dentro de mi balance general como un activo intangible el contrato de franquicia, $1 millón, y lo voy a amortizar, ¿no?, durante 5 años, $200,000 cada año. O sea, ahí digamos, objetivamente, porque está firmado un contrato, ¿verdad?, hay un valor. Entonces, ese activo intangible, porque es un activo intangible, sí lo puedo poner y justificar debidamente en mi balance general. ¿Ok? Entonces, repito, puede haber algunos activos intangibles que tenga la compañía y que tengan un valor, pero debo justificarlo adecuadamente y ahí se vuelve, digamos, un problema, ¿no? Ahí se vuelve, un activo fijo tangible es diferente porque físicamente lo veo, ahí está. Pero un intangible se vuelve un poco complicado, ¿no? Digamos, estoy poniendo el ejemplo de marca, puede haber algunos otros, ¿no? Ok, dentro del pasivo también se divide en dos partes, el pasivo circulante, el pasivo a largo plazo, ¿no? El pasivo circulante es lo que tengo que pagar en el corto plazo, en el próximo periodo, un año, y el pasivo a largo plazo, digamos, cuando tengo endeudamiento a más de un año, ¿no? Y dentro del patrimonio, el capital social, superávit capital, las utilidades retenidas, ¿no? Algunos aspectos con respecto al balance general, ¿no? Simplemente para tomar en cuenta los movimientos, ¿no? La valoración que yo le tengo que dar al tema de cuentas por cobrar e inventarios. Yo diría que en la aplicación de las normas NIF, ¿no?, las normas internacionales de información financiera, que mencionábamos ayer, que son de cumplimiento obligatorio para todas nuestras empresas, ¿no? Yo diría que cuando se hizo el cambio y se implementaron esas normas NIF en muchas de nuestras empresas, uno de los mayores problemas que tuvieron fue justamente la valoración de esas cuentas por cobrar y de esos inventarios, ¿verdad? Claro, siguiendo las normas anteriores, lo que sucedía es que yo podía tener dentro de mis inventarios muchos inventarios que no, digamos, que ya no tenían ningún valor, ¿verdad? Que iba a ser difícil venderlos o quizás rematarlos a un valor muy bajo de su valor inicial. También cuentas por cobrar que ya eran totalmente incobrables, ¿verdad? Que ya estaban en juicio, que mi cliente ya estaba quebrado, o ya había desaparecido, ya no existía la compañía, así que yo la había vendido a una empresa. Entonces, las normas NIF, un poco lo que exige es que esa valoración que yo tengo de mis activos, en este caso estoy poniendo el ejemplo de cuentas por cobrar, inventarios, estén mucho más cercano a la realidad, y no estaba sucediendo eso. Entonces tuvieron que hacerse muchos ajustes, ¿no?, de cuentas por cobrar que había que dar de baja porque ya eran totalmente incobrables o muy poco valor se podía cobrar ahí.
y también con el tema de inventarios, ¿no? Inventarios de materias primas, de insumos, inventario de producto terminado, que quizás ya no correspondía el valor que tenían, el valor contable, el valor en libros, con respecto a la realidad, ¿no? Entonces, tanto en cuentas por cobrar como en inventarios, digamos, hubo que hacer muchos ajustes, enviando a pérdida, obviamente, esos valores que ya no se iban a poder cobrar o que ya no tenían ningún valor en el inventario, ¿no? Con respecto al activo fijo, en cambio, sucedió un efecto contrario, ¿no? En el tema de maquinaria, sobre todo ahí, en el tema de maquinaria, muchas empresas tenían maquinaria que, por haber pasado ya su vida útil calculada anteriormente, obviamente tenían un valor en libros de 0, ¿verdad? En realidad de 1, porque 1 era lo que se ponía, pero en términos prácticos de 0. Pero sin embargo, esas maquinarias seguían produciendo, ¿no? Seguían generando productos, generando ventas, etc. Entonces, ahí se produjo el efecto contrario, ¿no? Es decir, bueno, no es posible que una máquina que tenga producción, que genere ingresos, tenga su valor en libro 0. O sea, no, digamos, no tiene sentido, ¿no? O sea, esa máquina, si está produciendo, tiene algún valor, ¿verdad? Porque está activa. Entonces, hubo también algunos casos en los cuales había que revalorizar la máquina, ¿verdad? Se hacía un ajuste, se le ponía un nuevo valor a la maquinaria, se le ponía un nuevo periodo de vida útil, ¿no? Para poder depreciar esa maquinaria. Y ahí, en cambio, los ajustes fueron, digamos, a favor, ¿no? Ajustes más bien positivos al activo. Repito, justamente cumpliendo con estas normas NIF. La valoración de activos y de activo corriente también en general, la idea es de que se pueda contabilizar adecuadamente su valor con respecto a un valor referencial en el mercado, ¿no? Antes de las normas NIF, lo que se utilizaba era el principio conservador. ¿Qué era el principio conservador? Era que yo tenía un activo, supongamos, ¿verdad? Qué sé yo, un terreno en una zona residencial. Los terrenos, digamos, tienen una característica diferente al resto de activos fijos, ¿no? El terreno se mueve más por un tema de plusvalía, más que por un tema de depreciación. Ya lo vemos enseguida. Pero solo para poner el ejemplo. El terreno en zona residencial, supongamos, tiene un valor, ¿verdad? Y decide el gobierno, qué sé yo, poner cerca, qué sé yo, construir una cárcel, ¿no? Un centro penitenciario. Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de ese terreno? Cae drásticamente, ¿no? Automáticamente cae, ya no va a tener un valor de mercado igual. Entonces, ¿qué me decía el principio conservador? Antes, decía, bueno, en el momento que cae ese valor de terreno, yo tengo que hacer el ajuste, ¿no? Y contabilizar esa pérdida de valor que tiene ese terreno. Asumamos que tengo el terreno en zona residencial, pero en vez de un centro penitenciario, ahora supongamos que un grupo privado decide construir un centro comercial. Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de mi terreno? Va a subir, ¿verdad? Va a tener un centro comercial grande cerca. Ok, sube. Entonces, lo que decía el principio conservador es de que esa plusvalía que había ganado el terreno no se lo contabilice, ¿verdad? Ese es el principio conservador. O sea, contabilizo si se da una pérdida de valor, pero no contabilizo si se da una ganancia. ¿Cuándo voy a contabilizar si se da una ganancia? Cuando venda el activo. O sea, cuando venda el terreno y me gane esa plusvalía. Ese es el principio conservador. Ahora, las normas NIF, en cambio, un poco cambian ese principio. Y lo que dice es, no, siempre debo tener mis activos más ajustados al valor real de mercado, ¿no? O sea que pierda valor, o sea que gane valor,
¿verdad? El ejemplo que ponía antes de las maquinarias, ¿verdad? Que tenían valor cero y estaban produciendo. Entonces, tengo que ajustar también en positivo. O sea, si gana valor, también tengo que hacer un reajuste en el valor. Eso me dicen hoy las normas NIF, ¿no? Ok. Les decía que el terreno tiene una característica importante, diferente con respecto al resto de activos. El resto de activos, ¿verdad? Van a sufrir una pérdida de valor, ¿no? Que se considera un gasto. Aunque no es un desembolso de dinero, ¿no? Sí se considera que las maquinarias, los equipos, los mobiliarios, los activos fijos en general, excepto terreno, se gastan por su uso, ¿no? Y ese gasto lo representamos contablemente a través de la depreciación. En el caso de activos fijos tangibles, la depreciación, ¿no? Y en el caso de activos fijos intangibles, la amortización. Pero, digamos, en la práctica es lo mismo, ¿no? Sino que el término que se utiliza es diferente. La depreciación para activos fijos tangibles, maquinarias, equipos, oficina, galpones, bodegas, etc. Y amortización para el caso de activos fijos intangibles, ¿no? Pago de seguros anticipados, una patente, una franquicia, ¿no? Etcétera. Digamos, ahí hay la palabra amortización para los intangibles. ¿Okay? Pero tengamos este concepto, ¿no? A pesar de que no es un desembolso de dinero como es el gasto de salarios, ¿no? Gasto en salarios, pago los salarios a los trabajadores. En este caso es un gasto en función de la pérdida de valor que tienen los activos por su uso. En el caso de los terrenos, no se considera que pierden valor por su uso, ¿verdad? Están ahí. No importa en qué lo use, digamos, no pierde valor por el uso, ¿ok? Pero veíamos en el ejemplo que puede ganar o perder valor en función de la plusvalía, ¿no? del terreno, que son más bien cosas externas al uso del terreno. Ok. Veamos ahora el tema de la contraparte, ¿no? El financiamiento. Financiamiento externo, decíamos, los deudores. Ahí dividimos en el pasivo corriente o circulante, lo que hay que pagar en el periodo de un año, ¿no? Y los pasivos a largo plazo. En el pasivo a largo plazo, siempre hay que tomar en cuenta que va a haber una porción corriente, ¿no? En el pasivo a largo plazo, siempre va a haber una porción corriente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un crédito a 5 años, eso es un pasivo a largo plazo. Pero lo que me toca pagar el primer año, ¿verdad? Debe ir arriba al pasivo corriente. ¿Sí? O sea, no puedo poner todos los 5 años en el pasivo a largo plazo porque estaría subvalorando el pasivo corriente, que es lo que me toca pagar en un año. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Si tengo un crédito a 5 años, la porción del primer año debería ir en el pasivo corriente. Y del segundo año en adelante como pasivo a largo plazo. ¿Okay? El siguiente año, ¿no? Ya ha pasado un año, el siguiente año, lo que me toca pagar el año 2, lo tengo que subir al pasivo corriente y me quedaría en el pasivo a largo plazo del año 3 en adelante, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, siempre en el pasivo a largo plazo debe haber una porción corriente, que es lo que me toca pagar en ese año. ¿Pudiera haber algún caso en el cual el pasivo a largo plazo no tenga porción corriente? Disculpe. Sí. ¿Podría repetir eso del crédito a corto plazo y largo plazo que debe estar en diferentes partes? Algo así. Ok, Diego. Sí, ok, Diego. Yo decía, el pasivo corriente conceptualmente es lo que me toca pagar en un año, ¿no? En un año. Y el pasivo a largo plazo es un pasivo de más de un año, ¿verdad? Entonces, un poco lo que decía es que pudiera cometerse el error de poner en el pasivo a largo plazo, supongamos que tengo un crédito a 5 años, poner en el pasivo a largo plazo todos los 5 años.
¿Por qué pudiera ser un error? Porque todo pasivo a largo plazo va a tener una porción corriente, es decir, lo que me toca pagar el primer año. Entonces, si yo tengo un pasivo a largo plazo de 5 años, lo que me toca pagar el primer año debería ponerlo acá arriba, en el pasivo corriente. Y en el pasivo a largo plazo va del segundo año en adelante. ¿Sí? Pasado un año, o sea, al siguiente periodo, ¿verdad? Lo que me toca pagar el segundo año, ¿verdad? Lo paso arriba, al pasivo corriente. ¿Sí? Y mantengo en el pasivo a largo plazo lo que me toca pagar del año 3 en adelante. ¿Sí? Al siguiente periodo, lo que me toca pagar el año 3, lo subo al pasivo corriente y en el pasivo a largo plazo me queda del año 4 en adelante. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, el concepto es de que en el pasivo a largo plazo debo considerar que hay una porción que me toca pagar ese año, que es la porción corriente, y eso debo ponerlo arriba en el pasivo corriente. ¿Ok? Ahora, la pregunta que decía era, bueno, ¿puede haber algún caso en el cual el pasivo a largo plazo no tenga porción corriente? ¿Cuándo pudiera suceder eso, de que el pasivo a largo plazo no tenga porción corriente? Puede ser gracia. Exactamente, Diego. Ese sería el único caso, ¿no? Yo tengo, supongamos, un crédito a 5 años, pero tengo un periodo de gracia para capital, ¿no? Generalmente los bancos no dan periodo de gracia para capital, sino dan para intereses. Pero supongamos que consigo un periodo de gracia para capital. Entonces no voy a pagar nada el primer año. Ahí ese pasivo a largo plazo no tendría porción corriente. ¿Sí? O sea, si tuviera un periodo de gracia, es decir, no voy a pagar nada durante el primer año de capital. Repito, hago énfasis en el capital. Porque si es periodo de gracia en intereses, eso igual, sí tendría que pagar el capital y por lo tanto, digamos, pudiera tener una porción corriente, ¿no? Depende, si es un periodo de gracia para intereses o periodo de gracia para el capital. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta. Ya, si por ejemplo, basándonos en el ejemplo que está ubicando de un crédito a 5 años, si yo no lo contabilizo en el pasivo, el primer año, en el pasivo corriente, ¿tendría alguna afectación en la utilidad del año o no? No, porque cuando estamos hablando del balance general, no estamos hablando de utilidades. Las utilidades las vamos a ver en el segundo estado financiero. Aquí estamos hablando del financiamiento. Y gracias por la pregunta, ¿no? Aquí en el pasivo corriente, el pasivo a largo plazo, solo está el capital, no están los intereses. O sea, háganle cuenta, yo presto $100,000, ¿verdad? Y obviamente el banco me va a cobrar $100,000 más los intereses. Aquí en el pasivo solo voy a ver los $100,000, no voy a ver nada de los intereses. ¿Sí? O sea, el pasivo corriente o el pasivo a largo plazo está asociado al capital de la deuda, ¿no? No a los intereses. Los intereses van a estar en el estado de resultado. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Correcto. Entonces, si yo veo aquí los $100,000, supongamos el ejemplo, $100,000, ¿verdad? Yo voy a pagar esos $100,000 en el balance general, ¿no? Voy a dar de baja los $100,000 cuando termine de pagar los $100,000. No tiene nada que ver los intereses que obviamente también le voy a tener que pagar al banco. Ok, entonces, tomar en cuenta que en esos pasivos a largo plazo pudiera haber, generalmente hay una porción corriente, ¿no? Si no lo pongo, esa porción corriente acá arriba, en el momento de hacer un análisis financiero, calcular índices, etcétera, el pasivo corriente va a estar subvalorado. ¿Verdad? Decir, bueno, yo tengo de pasivo corriente tanto, pero en realidad no estoy considerando que me toca pagar, digamos, las letras en el primer año del pasivo a largo plazo. Entonces, ahí está subvalorado y pudiera tener en los indicadores valores no reales, ¿no? Ok. Patrimonio, algo también interesante aquí. Patrimonio está relacionado con la propiedad, ¿no? Con la propiedad. Y ahí sí, digamos, vale hacer una aclaración más que contable de sentido de propiedad, ¿no? Un accionista es propietario de una compañía
en función de las acciones que posea, independientemente de la inversión que haya realizado, ¿no? Dicho de otra manera, yo soy propietario de una compañía no en función de lo que invertí, no en función de lo que invertí, sino en función de las acciones que están a mi nombre. ¿Ok? Pongo un ejemplo, digamos, como para tener una idea de lo que estoy mencionando, ¿no? Dos accionistas se juntan para formar una compañía. Digamos, uno de ellos es el que conoce el negocio, conoce la actividad, conoce el mercado, tiene los contactos, los clientes, ¿ok? Pero no tiene un centavo. Y el otro socio, en cambio, no conoce nada de negocio, pero es el socio capitalista, es el que va a poner toda la plata, ¿no? Y supongamos a manera, digamos, de, simplemente para ponerle un valor, supongamos que se requieren $10,000 para empezar con el negocio. Entonces, uno de los socios pone $10,000, el otro pone 0. Sin embargo, acuerdan, obviamente, que como el otro tiene, digamos, el primer accionista que mencioné, tiene los contactos, tiene los clientes, tiene el know-how del negocio, acuerdan, ¿verdad?, que él se va a quedar, supongamos, con el 40% de la compañía y el socio capitalista con el 60%. Y se reparten así las acciones, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo en el cual la propiedad de una compañía no tiene nada que ver con lo que se invirtió. El uno invirtió 10,000, el otro invirtió 0, ¿verdad? Sino que está en función de lo que se repartieron en acciones. Cuando se vayan a repartir utilidades o dividendos en función de las utilidades de compañía, esos dividendos van a estar en función de que el uno tiene el 40% de la compañía y por lo tanto le corresponderá el 40% de los dividendos. Y el otro tiene el 60% de la compañía y por lo tanto le corresponderá el 60% de los dividendos a pesar de que puso el 100% de la inversión. ¿Ok? Entonces, de nuevo, yo soy propietario de la compañía en función de las acciones que están a mi nombre. Ahora, eso está también relacionado con la mayoría que yo consiga en la junta de accionistas, ¿no? Porque si yo tengo la mayoría, yo voy a poder tomar decisiones, la mayoría de las decisiones, en la junta general de accionistas, ¿no? Me explico. Asumamos que en este mismo ejemplo que puse, uno tiene el 40% y el otro tiene el 60%. Y decide, el de 40 ya le va bien, comenzó a tener dinero, recibió utilidades, y decide tener un poco más y comprarle a su socio parte de las acciones. ¿Ok? Se le pone un valor a la acción, etcétera, y dice, bueno, está bien, este sería el precio de la acción. Y decide comprarle hasta el 49%, o sea, decide comprarle el 9% de participación. Eso tiene un valor, 9%, ¿verdad? En el momento que llega al 9%, supongamos que decide comprarle 2% más. Ese 2% más tiene mucho más valor que simplemente el 9% que compró, dividirlo para 9, para saber el precio de 1% y multiplicarlo por 2. No sé si estoy siendo claro en el ejemplo. Si yo paso de 40 a 49, obviamente eso tiene un valor, pero el otro sigue teniendo la mayoría. Si yo, que soy el minoritario, quiero comprarle al mayoritario el 2%, eso va a tener un valor mucho mayor que simplemente en la participación de las acciones. ¿Por qué? Porque en el momento que yo paso a ser 51%, voy a tener la mayoría dentro de la junta de accionistas y por lo tanto voy a poder tomar muchas de las decisiones. ¿Ok? Entonces, dicho esto, es importante el tema del capital social que ustedes están viendo ahí dentro del patrimonio. Voy simplemente a escribir algunas cosas. Voy a
compartirles una hojita de Word, solo para poder escribir. Cuando se forma una compañía, ¿verdad? Los accionistas en la escritura de constitución de la compañía deciden cuántas acciones se van a emitir y deciden lo que se conoce como el valor nominal de la acción. ¿Sí están viendo? ¿Sí están viendo la hojita de Word, no? Ah, sí, ok. Gracias. Ok, gracias. Deciden el valor nominal. Y esto es un poco arbitrario, ¿no? Arbitrario, no está regido a ciertos valores, básicamente los accionistas lo deciden, ¿no? Regresemos al ejemplo que poníamos. ¿Sí? Regresemos al ejemplo que poníamos y supongamos que estos accionistas, los dos accionistas, ¿verdad? Deciden emitir 10.000 acciones. No, perdón, 1.000 acciones. Recuerden que el capital que se iba a invertir era $10.000. Emitir 1.000 acciones y por lo tanto deciden que el valor nominal sea $10 cada acción. ¿Ok? Ahí tenemos un capital social de $10.000. ¿Ok? Se reparte 60% de las acciones al un accionista y 40% de las acciones al otro accionista, ¿no? Aquí simplemente una recomendación. Me ha tocado en algunos casos ver accionistas que deciden repartirse 50-50. ¿Verdad? 50-50. Y yo ahí, mi recomendación es que esa es una mala decisión. A pesar de que son dos y lo lógico sería 50-50, no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque en algún momento de discrepancia, ¿verdad? De que no están de acuerdo, se pelean, a veces hay peleas no tanto por los accionistas, sino por las familias, digamos, es un poco complejo, ¿no? Cuando se forma una sociedad, uno dice, no, jamás me voy a pelear, mi socio es mi amigo del alma, ¿verdad? Nuestra familia se llevan excelente, es lo mejor asociarnos, pero no siempre va a durar eso, ¿no? Pudiera haber discrepancias. Entonces, cuando hay discrepancias y tenemos 50-50, esa compañía se bloquea. O sea, eso no va ni para adelante ni para atrás. ¿Por qué? Porque nadie puede tomar decisiones con el 50%. O sea, mi recomendación es que siempre debería haber un mayoritario. Por el bien de la compañía, ¿no? Puede quebrar la compañía, aunque le esté yendo bien, puede quebrar por la inacción, ¿no? Porque tiene 50-50 y nadie quiere ceder en su punto de vista, ¿no? Entonces, esa compañía se bloquea. Por eso siempre recomiendo de que, a pesar de que sean dos, alguien, ¿no? Y ya ponerse de acuerdo nada más, alguien debe ser mayoritario. Ok. Pero en el ejemplo que ponía era 60-40. Ok. Supongamos que a esta compañía le va bien, ¿no? Ya comienza a tener movimiento, comienza a tener clientes, utilidades, se reparten dividendos, etcétera, y necesitan mayor financiamiento y deciden emitir nuevas acciones, ¿no? Y deciden emitir 1.000 acciones más. ¿Ok? Pero como la empresa ya le va bien, ¿verdad? Dicen, bueno, vamos a pedir un valor mayor
por las acciones, ¿verdad? No es justo que pague el mismo valor que pagamos nosotros cuando no había nada, ¿verdad? Ahora debería haber un valor mayor. Entonces, supongamos que la logran vender a $15. Ese sería el valor de mercado. Lo logran vender a $15. Ahora hay gente que está dispuesto a pagar $15 por esa acción, a pesar de que su valor nominal es 10. El valor nominal nunca va a cambiar. El valor nominal siempre va a ser el mismo durante toda la vida de la compañía. Lo que se puede ajustar es el valor de mercado, dependiendo si le va bien o le va mal, ¿no? En este caso le va muy bien, entonces valor de mercado $15. ¿Okay? En el capital social, y eso un poco es lo que quiero hacer énfasis, en el capital social se va a registrar las acciones siempre a valor nominal, ¿no? Siempre a valor nominal. Es decir, el valor nominal siempre va a ser 10. ¿Ok? Entonces, en el caso del capital social, del nuevo capital social, al emitir 1000 acciones, ¿verdad? Va a ser $20,000. ¿No? Que son las 2000 acciones que ahora están en el mercado, ¿no? Y a valor nominal $10. ¿Okay? Y uno diría, pero bueno, a la empresa le entró $15,000, no le entró solo 10,000, ¿no? Porque vendí 1000 a $15. Ok. Eso debe registrarse en una cuenta que se le conoce como prima de emisión o superávit de capital. Superávit de capital, que sería la diferencia entre el valor de mercado y el valor nominal. ¿No? El valor de mercado es 15, el valor nominal es 10, quiere decir $5 que hubo de superávit, ¿no? O prima, por las 1000 acciones son $5,000. Y ahí tenemos el capital que realmente tiene la compañía, el capital total o patrimonio, que es $25,000, ¿no? Entonces, ¿esto de dónde sale? Repito, es valor de mercado. Vamos a ponerle así para que entre valor de mercado menos el valor nominal. ¿Ok? ¿Por qué se registra en el capital social solo el valor nominal? Porque la propiedad de la compañía está en función del número de acciones, no en función de lo que yo pagué por la acción o lo que invertí, ¿no? De suerte que al yo registrar el valor nominal, el valor nominal en capital social, siempre voy a tener en el capital social solamente las acciones valoradas a valor nominal. Entonces yo rápidamente, en cualquier momento, si yo quiero saber cuántas acciones hay en el mercado disponibles en los accionistas, divido el capital social para el valor nominal y ahí automáticamente voy a saber cuántas acciones hay en el mercado, ¿no? Distribuido a los accionistas. Y esa acción que pagué $15 tiene exactamente los mismos beneficios que el que pagó 10. O si más adelante se venden $100, o si más adelante se venden $1,000. El valor que va a tener o a beneficiar al accionista en dividendos va a ser lo mismo por esa acción que pagué $10 que por esa acción que pagué 15 o que por esa acción que pagué 100. ¿Sí? De nuevo, la participación que yo tengo dentro de mi empresa, si soy accionista de una empresa, está en función de la acción que está en mi nombre. ¿Ok? Sí, ¿quién? ¿William? Sí, adelante. Una consulta. En el momento que salen las 1000 acciones al mercado, mi consulta es qué sucede con los accionistas que fueron los primeros dueños de estas 1000 acciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero específicamente? A que si alguien tenía 10 acciones era dueño de, por darle un ejemplo, el 1% de la compañía. Si alguien tenía 10 acciones en las primeras 1000. Pero en el momento que existen 2000 acciones, esta persona vendría a tener solamente el 0,5%
de la compañía. O sea, al salir 1000 acciones a la venta, 1000 acciones nuevas, ¿se reduce la participación que tienen o cómo vendría a ser la nueva configuración al haber ya 2000 acciones dentro de la compañía? Buena pregunta, William. Correcto, buena pregunta. Existe lo que se llama el derecho de preferencia de los accionistas. Todos los accionistas de cualquier compañía tienen lo que se llama el derecho de preferencia. ¿Qué quiere decir ese derecho de preferencia? Cuando se emiten las nuevas 1000 acciones, ¿no? Una compañía emite las nuevas 1000 acciones, los accionistas anteriores tienen la preferencia, ¿no? La prioridad, por decir algo, de comprar hasta el porcentaje de participación que tienen actualmente de la nueva emisión, ¿no? Por decir algo, decíamos que un accionista tenía el 40% de las primeras 1000 acciones, ¿verdad? Tiene, digamos, el 40%. Entonces, cuando se emiten las nuevas 1000 acciones, existe el derecho de preferencia. Yo, que tengo el 40% de la compañía, tengo el derecho de comprar hasta el 40% de las nuevas emisiones, ¿no? ¿Por qué existe este derecho de preferencia? Porque si yo tengo el 40% y compro el 40% de las nuevas acciones, siempre voy a tener el 40%, ¿correcto? Que es un poco, entiendo por dónde iba tu pregunta. Entonces, si yo soy el dueño del 40% de la compañía, en todas las nuevas emisiones de acciones, tengo el derecho de comprar el 40%, hasta el 40%, ¿sí? Pero ese derecho de preferencia tiene un plazo, ¿verdad? Es decir, la empresa decide emitir 1000 acciones. Entonces dice, bueno, supongamos que es una empresa que tiene muchos accionistas, entonces saca en medios de circulación, ¿no? En medios de información, digamos, en diarios o por noticias, etcétera, ¿no? Saca que va a emitir nuevas 1000 acciones y llama a sus accionistas actuales para que compren esa nueva emisión hasta por el porcentaje que tengan de propiedad de la compañía. Y eso tiene un plazo de vigencia, supongamos 90 días, ¿verdad? Algunos utilizan más, 120 días. Si durante ese plazo el accionista que tiene el 40% no compra el 40% porque no tiene el dinero, porque no quiere, ya no le interesa, tiene otras inversiones, lo que fuera, es después de ese plazo de preferencia, digamos, esas acciones pueden comprarlas o los otros accionistas o accionistas externos, o sea, o personas que no eran accionistas y quieren entrar a invertir en la compañía. O sea, quedan como liberadas. Y ahí sí, en ese caso, si la persona que tiene el 40% no compra el porcentaje que le corresponde de las nuevas acciones, compra menos o no compra nada, bueno, su participación dentro de la compañía va a disminuir exactamente. Claro, justamente eso iba a preguntarle. En este caso, o sea, si yo por ser socia no compro algún tipo de acción que ahora está con mayor valor, yo ya bajo mi nivel de participación, o sea, ya me quedo atrás si vienen nuevos inversionistas. Correcto. O sea, por eso decía, si yo tengo el 40% y yo compro el 40% de todas las nuevas emisiones, siempre tendré el 40%. Seré el dueño del 40%. Si compro menos o no compro nada, obviamente mi participación cada vez que emita la compañía, cada vez se reduce más, ¿no? Ahora, pudiera yo tener el 40% y el otro socio que tiene el 60% decide no hacer uso de su derecho de preferencia, yo puedo comprar mi 40% y también puedo comprar parte de las acciones de la nueva emisión que le correspondería al otro socio, con lo cual mi participación de mercado, mi participación de propiedad de la compañía aumenta, ¿no? Pero y ahí cómo equilibrio, porque, o sea, el que recién fundó o el que recién puso el capital, el socio capitalista, si no sigue comprando, entonces él también se quedaría atrás. ¿O él tiene alguna otro tipo de preferencia? No, tiene el derecho de preferencia hasta el 60%. Así haya puesto el 100% de la inversión. Pero con el nuevo valor, o con el nuevo valor ya. O sea, necesita Con el tener nuevo más valor. dinero. Sí, con el nuevo valor. Digamos, cuando es una empresa que cotiza en bolsa de valores, digamos, el valor lo va a poner el mercado, ¿no?
valor lo va a poner el mercado. Si no es una empresa que cotiza en bolsa, un poco los accionistas deciden, ¿no? Dependiendo de cuánto pudiera ser lo que quieran recaudar, ¿no? Generalmente es para financiar la compañía. En vez de endeudarse, financiarla vía aporte de accionistas. Entonces emiten nuevas acciones. Pero ahí es un poco ya más interno, ¿no? Decir, bueno, ¿qué valor le ponemos? Pudiera ser que estén pensando en tener accionistas, digamos, tener nuevos inversionistas. Es decir, mira, nosotros no vamos a hacer uso de nuestro derecho de preferencia, vamos a ponerle un valor para que entren nuevos inversionistas, la empresa crezca, ¿verdad? Pero claro, ambos van a perder participación dentro de la compañía, por supuesto. Pero ahí, obviamente, es tanteando, ¿no? Dependiendo de cuánto pudiera yo vender ese valor, dependiendo de qué tan bien le van a la compañía. Pero el derecho de preferencia tiene un plazo, no es que es indefinido, tiene un plazo. O sea, durante 90 días se da el derecho de preferencia. Si no compran... Ahora, este es un mecanismo que quizás también han abusado algunos accionistas mayoritarios, ¿no? Cuando han querido pulverizar a los minoritarios. Se ha dado, digamos, conozco, digamos, ahí un par de casos en donde el mayoritario emite acciones, sabe que el minoritario no tiene la liquidez, no tiene el dinero para comprar, y lo que hacen obviamente es que cada vez el minoritario no puede hacer uso de su derecho de preferencia, y lo que hace es que el minoritario cada vez sea más chiquito. También ahí pudiera haber un abuso de los mayoritarios, ¿no? Para pulverizar a los chiquitos. Pero sí, Diego. Se puede dar el caso de en que para no perder la empresa, entre dos socios, solo pongan el 20, ellos compren el 25, o sea, ellos se queden con la empresa el 25 y solo pongan el 50% en venta de acciones. Con ese afán de que de repente, como nos mencionó, me estoy dando cuenta de que si una persona si emite nuevas acciones por el total de la empresa, si de repente cayó en una quiebra, simplemente esa persona que creó la empresa ya no puede tener nada de la empresa. A ese punto voy. De repente, ellos con el afán de garantizar que la empresa siga siendo de ellos, solo vender el 50% de acciones, ¿puede pasar eso? A ver, sí. En realidad la Junta de Accionistas es la que decide, la que va, cuánto se va a emitir, ¿no? En este caso que estoy poniendo de ejemplo, que emitió 1000 al inicio y luego emite 1000, lo que está haciendo es que las primeras 1000 acciones, que eran el 100%, se convierten en 50% automáticamente, ¿no? No importa quién compre esas nuevas 1000 acciones, ¿no? Pero las primeras 1000 automáticamente se convierten en 50% de la compañía. Pero más allá de eso, no necesariamente el tener el 51% o el 60%, la mayoría, dentro de una compañía, siempre va a ser lo mejor. Digamos, poniendo un ejemplo extremista, ¿no? Yo puedo tener el 100% de una empresa de tecnología aquí en Ecuador, ser el dueño absoluto. Bueno, por nuestra ley de compañías no puedo tener el 100%, siempre deben ser dos, pero supongamos que tengo el 99% de la compañía y mi socio tiene el 1% de una empresa de tecnología, ¿verdad? Eso debe ser infinitamente menor que si yo tengo el 1% de AT&T o de IBM, ¿verdad? Y con ese 1% no tomo ninguna decisión en esas compañías, pero estoy seguro que ese 1% me va a generar muchísimo más dinero que el 99% de la empresa que tengo aquí. O sea, lo que digo es, no necesariamente el tener el 60% o la mayoría dentro de una empresa es lo mejor, ¿no? Muchas empresas pequeñas que logran destacarse son compradas por empresas grandes, ¿no? Y a veces dejan en la administración al accionista fundador, digamos, al creador de la compañía, ¿no? Se la compran y dicen, bueno, pero igual tú síguela manejando, que lo estás manejando muy bien. Entonces, ese accionista ya no es el accionista mayoritario, puede ser le pueden dejar algo de porcentaje de participación pequeño,
¿verdad? Pero el potencial de crecimiento que tiene es muy diferente, ¿verdad? Antes iba creciendo poquito, pero entra una multinacional y eso, digamos, se expande, ¿no? Entonces, digamos, es relativo, ¿no? Un poco el dicho de, digamos, cabeza de ratón o cola de león, ¿verdad? ¿Qué prefiero? ¿No? ¿Ser cabeza de ratón o cola de león? ¿Verdad? Algunos prefieren ser cabeza de ratón, ¿eh? Ojo, dicen, no, yo me quedo con mi empresa, quiero mantener mi administración, es una empresa familiar, pero eso les impide muchas veces crecer agresivamente, ¿no? ¿Y los accionistas nuevos, ellos tienen que aportar de alguna otra manera o simplemente compran la acción? Compran las acciones, nada más. Ese es el aporte de ellos. Tienen que Compran la aportar acción, nada más. nada más. Eso compran la acción, correcto. Ajá. ¿Cuánto? Solo para contestarle a Gladys, si hay un mínimo máximo. Cuando se constituye la compañía, generalmente se emiten acciones, pero también se declaran lo que se conoce como emisiones autorizadas, que generalmente es un valor mucho mayor, ¿no? Por decir algo, el ejemplo que ponía, dice, voy a emitir 1000 acciones hoy, pero establecemos que las emisiones autorizadas, supongamos, son 10.000 acciones. Entonces, yo puedo seguir emitiendo, repito, lo aprueba la Junta de Accionistas, puedo seguir emitiendo 1000, 2000, 3000, hasta llegar a 10.000 acciones, que fueron las acciones autorizadas al inicio en la constitución de la compañía, ¿no? Pero una vez que llego a 10.000, no puedo seguir emitiendo, ¿verdad? Porque fueron las emisiones autorizadas. Y lo que tengo que hacer es cambiar el estatuto inicial de la compañía, hacer una modificación, ¿no? del estatuto, y decir, bueno, cambio las emisiones autorizadas ya no a 10.000, sino que subo a 20.000, supongamos. Una vez que hago el cambio del estatuto, en el caso de emisiones autorizadas, ahí sí puedo volver a seguir emitiendo, ¿no? Pero no hay en realidad ni un mínimo ni un máximo, excepto por lo que les digo, ¿no? De que en la constitución de la compañía yo debo declarar lo que se conoce como emisiones autorizadas, ¿no? La Junta de Accionistas inicial autoriza hasta tantas acciones y en ese momento decide emitir generalmente un monto menor, digamos, ¿no? Para que haya un rango de que pueda seguir emitiendo. Mister, una última pregunta. ¿Y si yo como dueña de la empresa y mayorista de acciones decido monopolizarla, o sea, no vender ningún tipo de acción, eso está en contra de la ley? No. Puedo seguir emitiendo acciones y yo hago uso del derecho de preferencia y yo mismo las compro. O no decido emitir acciones. No hay problema ahí. No hay una obligación de que tengo que emitir o que tengo que invertir con otros accionistas, no. Y por eso muchas empresas muchas veces deciden quedarse como empresas simplemente familiares, ¿no? De los dueños iniciales y eso pudiera significar que les sea muy difícil crecer, ¿no? Yo siempre digo que uno de los problemas nuestros, me refiero a Ecuador, de el crecimiento, ¿no? Y el desarrollo en general del país, de la economía del país, ha estado supeditado a que nuestro mercado de valores es incipiente, casi no existe, ¿no? Y uno ve, digamos, no es un tema de solo teoría, ¿no? Uno ve en los países que logran desarrollarse o que logran empezar un desarrollo importante, ¿no? Siempre el mercado de valores se ha desarrollado primero. O sea, va de la mano. O sea, no hay forma de que un país se desarrolle si su mercado de valor no existe, ¿no? Y vemos ejemplos, digamos, en los países que logran caminar hacia eso, ¿no? Digamos, hace muchísimas décadas, digamos, la bolsa de valores de Japón, ¿no? Ejemplos más cercanos, aquí al lado nomás, Perú, ¿no? Un crecimiento económico importante que han tenido los últimos 10 años, ¿verdad? El mercado de valores de Perú, digamos, se ha desarrollado sustancialmente, ¿no? Chile, un ejemplo un poco
más tiempo, ¿no? Una bolsa de valores de Chile, digamos, muy desarrollada. Entonces, el mercado de valores ayuda justamente a eso, a que haya mucho financiamiento, mucha capitalización de las empresas a través justamente de la emisión de acciones. Pero acá, en realidad, la mayoría de empresas no ven esa opción y prefieren quedarse pequeñas, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, una restricción a que nuestro mercado de valores se desarrolle, ¿no? Ok. Sí, la emisión de obligaciones, algo se hace, ¿no? Algo se hace. Ahí no se emite acciones, sino que se emite deuda, ¿no? Es un financiamiento como pasivo, ¿no? Va como un pasivo. Pero también es incipiente, es pequeño. ¿Por qué? Porque en el momento que yo entro al mercado de valores, sea a emitir acciones o a emitir obligaciones, deuda, tengo que transparentar mi información. Mi información se vuelve pública, ¿no? Se vuelve pública. La tengo que publicar en el mercado de valores. Es digamos, un requisito de transparencia. Y de nuevo, muchas empresas también son reacias a eso, ¿no? Son reacias y sobre todo porque quizás no tengan su contabilidad tan transparente, digamos, ¿no? Entonces, empresas que sí lo hacen, emiten obligaciones, se consiguen tasas un poquito menores que los bancos, pero tienen que transparentar su información, ¿no? Y ahí algunas empresas prefieren no hacerlo y prefieren utilizar el medio tradicional de ir al banco y obviamente entregan su información solo al banco al cual le dan crédito, ¿no? Y también, Gladys, por supuesto, el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Entiendo que hay una propuesta de ley para cambiar la ley, modificar nuevamente, ha habido algunas modificaciones a la ley de mercado de valores para dar especie de incentivo, pero es un todo, ¿no? No solo es la ley de mercado de valores, sino la economía misma, el manejo de la economía. Hemos tenido, digamos, la valorización ayuda, pero hemos tenido un manejo quizás no tan eficiente en cuanto al déficit fiscal macroeconómico, ¿no? Entonces eso tampoco incentiva. Pero bueno, un poco lo que le decía es, nuestro mercado de valores es incipiente, si se logra desarrollar en algún momento dado, eso va a ser un impulso al desarrollo también de nuestro país, ¿no? Solamente para... Yo tenía una consulta. De los casos que vimos de Enron, ¿no? En el caso de ellos, ¿qué pasaba con los accionistas? O sea, una cosa es de que el accionista pierde sus acciones y pierde su dinero. ¿Y qué pasa si la empresa ha quedado más bien con más deudas? ¿Quién toma esa deuda después? Los accionistas tienen que solventarla. Por decirle, esas empresas cerraron, me imagino yo que liquidaron a todo el personal, suponiendo que no tenían suficiente dinero para liquidar al personal. ¿Qué hacen ahí los accionistas? ¿Tienen que poner su dinero para cerrar esa empresa? Buena pregunta. En un tema normal de quiebra, no. Los accionistas pueden perder todo su dinero invertido en la compañía, pero nada más. O sea, en una quiebra normal por operación de la empresa, ¿no? En el caso que menciona Enron o WorldCom o cualquier otra empresa que quiebre por fraude, ¿verdad? Por fraude, digamos, por algún tema de delito, ¿no? Ahí sí, los responsables tienen, digamos, no solo la pena de prisión, sino también la pena pecuniaria, ¿no? Obviamente van a tener un valor que van a tener que pagar, ¿sí? O sea, en una condición normal, si se quiebra la empresa, el accionista o los accionistas pueden perder todo lo que han invertido, pero nada más, ¿no? Y se liquidarán los activos, se rematarán, digamos, si es una fábrica, si tiene maquinaria, etcétera, y con lo que quede se pagará proporcionalmente a los acreedores. Siempre hay, digamos, preferencias, ¿no? Prioridades, hay una lista de prioridades. Los trabajadores, sus beneficios sociales, instituciones del Estado, ¿verdad? Hay un rango de a quienes se les paga primero.
Y pudiera ser que algunos proveedores, digamos, se queden sin cobrar. ¿Verdad? Si un banco, por ejemplo, tiene una hipoteca, una prenda, bueno, cobrará hasta lo que alcance de esa hipoteca o de esa prenda, de esa garantía. Pero pudiera ser que algunos se queden sin cobrar. ¿Ok? Pero el accionista ahí no pierde nada más que lo que invirtió, su capital invertido. Si hay un problema de delito, ¿no? de fraude, obviamente ahí sí tienen que responder con sus bienes personales, con, digamos, por el delito que han cometido. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, sí. Perfecto. Ok. Bien. Bueno, en el ejemplo que ponía, solo para terminar esta parte, el capital total de la compañía es $25.000, ¿no? Los 20.000 del capital social, que solo se registra a valor nominal, y el superávit de capital, que era la diferencia entre el valor de mercado y el valor nominal, ¿correcto? Ahora, supongamos que esta empresa comienza a tener problemitas, ya no le va tan bien, el producto no salió tan bueno, se retiran algunos clientes. Sin embargo, decide emitir 1.000 acciones más. Pero ahora su valor de mercado apenas lo puede colocar en $8. Valor menor a valor nominal, $8, decide financiar. Pregunta, ¿cuánto sería su nuevo capital social? ¿Cuánto sería su nuevo capital social? $28.000. No. $30.000, correcto. 30.000. Es decir, siempre, siempre, no importa el valor de mercado, no importa el valor de mercado, siempre en el capital social se van a contabilizar las acciones a valor nominal, que es el valor inicial. Ese valor nominal nunca va a cambiar, ¿no? Y de nuevo, ¿cuál es la utilidad de esto, de hacer esto? De que yo siempre, rápidamente puedo saber cuántas acciones hay en el mercado. Lo que tengo que hacer es dividir el capital social para el valor nominal. Yo sé que hay 3.000 acciones en el mercado. ¿Sí? Yo sé que hay 3.000 acciones en el mercado porque divido 30.000 para 10. Siempre para el valor nominal. ¿Ok? Pero sin embargo, digamos, no entraron esos $10.000 a la empresa, ¿no? En ese caso hubo una pérdida. Hubo una pérdida, ¿no? ¿Cuánto sería la diferencia del valor de mercado al valor nominal? Serían $2, ¿correcto? Negativo, ¿no? 8 menos 10 sería menos $2. Por lo tanto, hay una pérdida de $2.000 en esa emisión, ¿verdad? En vez de recibir 10.000, recibí solo 8.000. Hay una pérdida de $2.000. Como yo tenía un superávit capital de 5.000, tengo que bajar esa pérdida de $2.000 y por lo tanto mi superávit de capital queda en 3.000. ¿Correcto? Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpe, ¿no? Disculpe, ¿usted cree que puede repetir, por favor, lo de capital social? Es que me perdí. Cuando emitió 1.000 acciones y el valor de mercado era $8. Ya, ok. En el capital social no importa el valor de mercado, ¿sí? No importa en cuánto logré colocar esa acción en el mercado. Siempre en el capital social se va a registrar el número de acciones por el valor nominal, ¿verdad? Siempre. Entonces, como yo emito 1.000 acciones, el valor nominal es 10, son $10.000 más. Y decía, ¿por qué se hace esto? ¿Cuál es la utilidad de hacer esto? De registrar en el capital social solo el valor nominal. Porque yo en cualquier momento puedo dividir el capital social para el valor nominal y automáticamente sé cuántas acciones hay en el mercado. ¿Correcto? O sea, no importa cuál es el valor de mercado. Siempre $30.000 que yo tengo en el capital social lo divido para el valor nominal, eso me da 3.000 acciones en el mercado. Ahora, no recibí $10.000, porque si vendí 1.000 acciones a $8, recibí solo $8.000. Entonces, eso lo voy a registrar en el superávit de capital. Entonces, ahí registro el valor de mercado, 8, menos el valor nominal, 10, sería menos 2. ¿Ok? Y por lo tanto, perdí $2.000 en esa emisión. Como yo tenía $5.000 en el superávit de capital, ¿no? Le resto los $2.000 de pérdida y por lo tanto tengo un superávit de capital ahora de $3.000. ¿Sí? ¿Y cuánto va a ser en este caso mi capital social?
perdón, mi capital total va a ser 33.000 dólares. Que efectivamente, digamos, debe ser así, efectivamente son los 8.000 dólares, ¿no? De 25 a 33, son los 8.000 dólares que ingresaron a la compañía. ¿Correcto? Entonces, un poco el concepto que quiero hacer énfasis es que en el capital social siempre va a estar reflejado el valor nominal de las acciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la participación de los accionistas como dueños de la compañía no está en función de dólares. No importa si pagué 10, pagué 15, pagué 8. No importa, ¿verdad? La propiedad está en función del número de acciones que yo tengo. ¿Y cómo puedo saber eso? En el capital social, ¿no? Divido el valor, 30.000, para el valor nominal y automáticamente sé cuántas acciones hay en el mercado. Ok, eso era un poco para explicar el tema importante, creo yo, del tema del capital social, ¿no? De las compañías. Acá, digamos, todavía sigue vigente el formar una compañía con 800 dólares. Debería ya modificarse eso hace tiempo, digamos, ¿no? Probablemente ni siquiera el hacer una compañía cueste 800 dólares, probablemente cueste un poco más. Y por lo tanto debería subir. Pero bueno, ese es otro tema. Ok, me he pasado unos minutos, pero no quisiera dejar de que haya break, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuestros 15 minutos de break, ¿no? Y enseguida regresamos, ¿ok?